Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver cómo se solucionan las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, las cuales son homogéneas. Para encontrar la solución general implícita, vamos a necesitar de un par de resultados que vamos a mostrar en este video. El primer resultado es el siguiente. Si yo tengo una ecuación diferencial ordinaria homogénea, que originalmente está escrita como m de x más n de y, o que la puedo escribir en esa forma, entonces, si esta ecuación es de primer orden homogénea, es decir, si esta m y esta n son funciones homogéneas del mismo grado, entonces esta ecuación diferencial yo siempre la voy a poder escribir como y' igual a una función que depende solamente del cociente y sobre x. Y esa función la voy a poder obtener a partir de m y n con esta fórmula. Ujú. Es decir, esta m que depende de x y y, en lugar de x voy a poner el número 1 y en lugar de y voy a poner y sobre x. En esta n que depende de x y y, en lugar de poner x pondré 1 y en lugar de y pondré y sobre x. Ese resultado lo queremos demostrar, lo vamos a hacer y van a ver cómo escribir la ecuación diferencial que es homogénea en esta forma nos va a servir para demostrar que esa forma siempre la podemos llevar a una ecuación diferencial ordinaria separable, como las que vimos al principio de esta unidad, y entonces ya tendremos la solución general implícita para este tipo de ecuaciones homogéneas. Entonces, pasemos pues a demostrar este resultado. Muy bien, vamos a pensar que m y n, que están acá, ya son dos funciones homogéneas del mismo orden. Es decir, que yo ya estoy partiendo de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden homogénea. Eso lo que quiere decir es que si yo en m, en lugar de x y y, pongo lambda x y lambda y, voy a poder factorizar lambda a alguna potencia multiplicada por la m original. Y lo mismo va a pasar con n. Si yo sustituyo en n lambda x y lambda y en lugar de x y y respectivamente, lo que va a pasar es que se va a factorizar lambda a alguna potencia alfa multiplicada por n y va a resultar que ambas potencias, las de m, bueno, ambas potencias en estas ecuaciones son iguales. Eso es lo que quiere decir que eso es lo que quiere decir que esta ecuación sea homogénea. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es voy a utilizar estas ecuaciones y voy a sustituir esto que aparece acá, vale para toda lambda. En particular, voy a agarrar lambda igual a 1 entre x. Vean que si agarro lambda igual a 1 entre x aquí en este argumento, me quedaría x entre x, lo cual es 1 para x distinto de 0. Y eh, acá, en lambda por y, me quedaría y entre x, si lambda es 1 entre x. Eso es de este lado. Ahora del lado derecho, lo que me voy a encontrar es lambda a la alfa, que sería 1 entre x a la alfa, eso es lambda, multiplicada por la m. Y algo similar va a pasar para la n. Ok, entonces estas ecuaciones son válidas ya que por hipótesis m y n son homogéneas del mismo orden o del mismo grado. Ok, ahora lo que voy a hacer, vean, es voy a tomar a esta m y voy a despejar a la m, es decir, voy a pasar el x sobre alfa que está acá dividiendo, lo voy a pasar de este lado multiplicando y voy a llegar a esta ecuación y esta ecuación. La segunda viene de pasar este x sobre alfa del lado izquierdo. Ok, entonces ya tengo quién es m y quién es n en términos de m misma, nada más que sustituyendo en lugar de x poniendo un 1 y en lugar de y poniendo lambda sobre x. Em, Muy bien, aquí no quiero que se confundan. Esto sería entre x. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es voy a recordarles que cuando uno tiene una ecuación diferencial de la forma m de x más n de y, uno siempre puede escribir la derivada de y entre x como menos m entre n.
Esto ya lo habíamos visto en ocasiones anteriores. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer acá es que voy a sustituir la M y la N que obtuve hace un par de diapositivas. ¿Ok? Entonces a la hora de sustituir, lo que va a pasar es que M va a ser X alfa por esta M evaluada en 1, y más X, y esta N va a ser X a la alfa multiplicada por N en 1, y entre X. Entonces la x a la alfa se cancela y lo que obtengo es que de y en dx vean que luce así. Ajá. Entonces a esta función que está de este lado es justamente a la función que le voy a llamar y entre x, f de y entre x. ¿Por qué? Porque tengo una función, vean que solamente depende de y entre x, aquí ya quedaron todas las variables, n que depende de y entre x. Entonces si tengo la división de dos funciones que dependen de y entre x exclusivamente, entonces eso será una nueva función que depende de y entre x exclusivamente y le llamo f. Es importante notar que esta f contiene este signo menos. Muy bien, entonces ya probé lo que quería. Lo que quería probar, recuerden, es el resultado que ahora les vuelvo a mostrar. Lo que quería probar es que si la ecuación diferencial es de primer orden y homogénea, entonces siempre la puedo escribir de esta forma. Ahora vamos a mostrar un segundo resultado. El segundo resultado es que si yo hago un cambio de variable igual a u igual a y entre x, entonces esta ecuación diferencial se convierte en una ecuación diferencial separable. Y eso es muy bueno porque desde el principio de esta unidad aprendimos a resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales, perdón. Entonces, lo que voy a hacer es, lo que quiero ver es que esta ecuación precisamente se convierte en una ecuación diferencial separable haciendo este cambio de variable. Entonces hago este cambio de variable y si despejo y, me queda que y es igual a u por x y lo que quiero hacer es escribir esta ecuación diferencial en términos de la variable u. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomo esta ecuación y le saco la derivada con respecto de x. Vean, puedo aplicar la regla de Leibniz. Sería la derivada de la primera por la segunda, ese término está acá, más la segunda por la derivada de la primera. Entonces lo que obtengo es du en dx por x más u. Esa sería la de y en dx si hago este cambio de variable. Entonces, lo que puedo hacer ahora es sustituir este resultado, sustituirlo directamente acá y por otro lado tengo que la función depende de y entre x, pero y entre x se llama u, es decir, la función solamente depende de u. Entonces, metiendo esas o sustituyendo estas ecuaciones en la ecuación diferencial, me queda que y' es du en dx por x más u, que es lo que tenía acá, igual a f de u. Y vean que esta ecuación ya es una ecuación diferencial separable, porque si yo despejo de u en dx, lo que me queda es la multiplicación de una función que depende explícitamente de u multiplicada por una función que depende explícitamente de x. El único truco que he hecho es pasar de la variable y a la variable u. Y con eso me salió una ecuación diferencial parcial de primer orden separable, la cual puedo integrar fácilmente y el resultado implícito de la ecuación diferencial se ve de esa forma. Lo único que nos restaría hacer acá sería, después de resolver esta integral, regresarnos a la variable, a las variables y entre x, o a la variable y a la variable x, regresarme después de hacer esta integral. Después de hacer esta integral me va a quedar una función que depende de u, es decir, una función que depende de y entre x. Vuelvo a sustituir cuánto vale u en términos de y x, y este lado me va a salir una función que depende de y x, del cual en principio podría yo despejar la y en términos de x, y esa sería la solución a la ecuación diferencial ordinaria homogénea de primer orden. Vamos a ver cómo funciona esto ya resolviendo una ecuación diferencial.
Entonces vamos a resolver la ecuación diferencial que vemos en pantalla. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es reconocer quién es m y quién es n. Ok, entonces m es la función que está junto a la de x y n es la función que está junto a la diferencial de y. Entonces me queda que m de x y es esto y n de x y es solamente la función y. El segundo paso, si quiero aplicar este método, recuerden, este método solamente vale para las ecuaciones diferenciales que son homogéneas. Entonces, primero tengo que verificar que m y n sean funciones homogéneas del mismo grado. Entonces, haciendo los cálculos para verificar eso, si tienen dudas cómo se hace, pueden ir al video anterior. Eh, pero acá se ve muy fácil que m y n son funciones homogéneas ambas de grado 1, es decir, son del mismo grado y son homogéneas. Por lo tanto, la ecuación diferencial de la que partí se llama ecuación diferencial homogénea y entonces puedo continuar con este método. En el paso 3 lo que voy a hacer es voy a calcular la f de u que deduje en la demostración anterior. Y f de u lo único que hay que recordar es que es menos, eh, bueno, f de u va a salir de esta ecuación, de f de y entre x. Lo que mostramos es que siempre que fuera homogénea la ecuación diferencial, f de y entre x iba a ser este cociente. Entonces voy a agarrar m de 1, y entre x. Recuerden que m era x menos 2y. Entonces esto era m de x, y. M de x, y. Entonces, si yo quiero calcular m de 1, y entre x, lo que tengo que hacer es, en lugar de x, voy a poner un 1 en las fórmulas, entonces ahí pongo el 1, menos dos veces, y en lugar de la letra y, voy a poner y entre x en las fórmulas, entonces pongo y entre x, con un signo más, era la m, por regresar acá para que la vean, aquí está, es con un signo más, y entonces vean que esto es m de 1, y entre x, que es justamente lo que escribí acá. De la misma manera, n de 1, y entre x es y entre x. De hecho, n no depende de x, por lo tanto no hay nada que cambiar. N, n solamente, en ese caso, si lo queremos ver, n de xy era y. Entonces, n de 1, y entre x quiere decir todo donde vea x de este lado le pongo un 1, bueno, pero no hay x, entonces no hay nada que cambiar. Y todo donde vea y, ahora voy a poner y entre x, entonces me quedaría y entre x, y esa sería la función que tengo que poner en el denominador, en ese cociente. Muy bien, entonces con eso ya obtengo f de y entre x. Ahora lo que voy a hacer es, voy a cambiar de variable. Voy a hacer siempre el mismo cambio, siempre que tenga una ecuación homogénea. El cambio va a ser u igual a y entre x. Y entonces esto, vean que aquí aparece solito u y aquí aparece solito u. Como les decía, si tienen un cociente entre dos funciones que solamente dependen de y entre x, pues ese nuevo cociente va a ser una función que depende de y entre x. Entonces ahora, después de hacer la sustitución u igual a y entre x, la f es esto que se muestra en pantalla. Muy bien, como cuarto paso lo que queremos hacer es integrar la ecuación diferencial separable. Ya sé que después de hacer este cambio, mi ecuación homogénea se va a convertir en una ecuación diferencial ordinaria de primer orden separable y de hecho escribimos cuál iba a ser la solución implícita. Entonces ahora procedo a calcular la integral de du sobre f de u menos u. Lo bueno es que ya tengo acá f de u, lo sustituyo acá, le resto u, hago las cuentas y a lo que llego es a menos la integral de u sobre u más 1 al cuadrado. Y ahora solamente hay que integrar esta integral, sustituirla del lado izquierdo y de ahí ya tendría la solución a la ecuación diferencial en términos de la variable u. En este caso, la integral se complica un poco, no mucho, y se complica un poco porque hay dos casos especiales. El primer caso es cuando u valga menos 1. El caso en el que u vale menos 1
se complica porque en ese caso el denominador se hace cero y entonces esa integral no está bien definida. Ese va a ser un problema. Entonces, pero vean, antes de llegar a esta ecuación, si yo hago y igual a ux con u igual a -1, si yo hago este cambio de variable, o más bien en este caso ya se convertiría en una función, y igual a -x, vean que y igual a -x es una solución, porque la ecuación diferencial original era esto. Ahora sustituyo quién es y en términos de x, me queda menos x, en lugar de dy me queda menos dx, eso viene de acá. Luego me quedaría x más 2y, pero y vale menos x, lo escribo. Y enseguida, haciendo las cuentas, de este lado me queda x de x y de este lado me queda x menos 2x. Pero x menos 2x es menos x, por lo tanto, este término se termina cancelando con este y siempre me da 0, siempre que y sea menos x. Entonces, no es necesario hacer la integral, no es necesario preocuparse mucho por u igual a -1, porque si u es igual a -1, en automático me indica que la solución o que una solución es y igual a -x. Bueno, ese solamente es el caso u igual a -1. Los demás casos serían donde u no es -1. En ese caso la integral no se indefine y entonces hay que pasar a resolver esa integral. Entonces es lo que voy a hacer ahora. La integral de du sobre f de u menos u, quedamos que es esta integral. Ahora lo que voy a hacer acá arriba para resolver la integral, voy a sumar y restar un 1. Vean que estos se cancelan y me regresa esto, es decir, no he hecho nada, pero he ganado que ahora puedo distribuir este u más 1 al cuadrado con este y con este. Y lo que me queda es esto que está en pantalla. Este signo más viene de este menos por menos más. Y estas integrales son muy sencillas de resolver. La primera es un logaritmo y la segunda es el cociente menos 1 entre u más 1. Entonces, después de hacer esas integrales, lo que resta es sustituirlo en mi solución general. Entonces, esta integral ya sé que fue lo que me dio, lo sustituyo y del otro lado lo que ya tenía era el logaritmo de x más una constante. Y ahora lo que voy a hacer a partir de ahí es voy a despejar a la variable u. Entonces, lo único que resta hacer es aplicar algunas propiedades de los logaritmos. Eh, Vean, lo primero que voy a hacer es, eh, yo tenía esta integral, esto es lo que está acá, es el resultado de la integral, voy a multiplicar por un signo menos de ambos lados, entonces este se convierte en más, y aquí me aparecería un menos y aquí otro menos, que es lo que aparece acá. El menos que estaba acá lo metía dentro del logaritmo y hace que este x se vaya a un denominador. Ahora lo que voy a hacer es voy a pasar esto del lado izquierdo, pasa con un signo menos, este menos lo voy a subir al exponente acá y va a hacer que este x suba al numerador, que es lo que tengo acá. Y ahora voy a utilizar el hecho de que el logaritmo de a más el logaritmo de b es igual al logaritmo de a por b. Eso lo utilizo justamente entre estos dos y esta sería un poco más reducida la solución, eh, la solución implícita general que tenemos para estas ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden homogéneas. Finalmente, lo que voy a hacer es voy a regresar a las variables x y y. Recuerden que esta u era y entre x, entonces en lugar de u pongo y entre x en esta solución y a lo que voy a llegar es a esta solución, el logaritmo de x más y entre más y más x, tendría que ser acá, más x entre x más y, porque aquí puedo hacer la cuenta, me queda y más x sobre x y entonces la x subiría acá. Entonces, esa sería la solución
a la ecuación diferencial homogénea original. Entonces, en resumen, ¿cómo resuelvo una ecuación diferencial ordinaria de primer orden homogénea? Bueno, primero, en el primer paso verifico que sea, bueno, en el primer paso busco quién es m y quién es n. En el segundo verifico que la ecuación diferencial sea homogénea. Y luego en el tercero hago el cambio de variable u igual a y entre x. En el cuarto resulta que puedo reconocer una ecuación diferencial ordinaria de primer orden separable, la resuelvo y en el quinto regreso al final otra vez a las variables x y y. Entonces, esa es la manera de resolver una ecuación diferencial homogénea.